Ok, el día de hoy vamos a ver cómo realizar una regresión lineal en Excel. Ok, el caso que vamos a ver hoy tiene dos partes y vamos a evaluar si existe alguna relación entre el precio del agua y otros factores. En el ejemplo 1 nos dicen que usted cree que la densidad de población afecta el precio del agua. Para esto nos dicen que vamos a reunir algunos datos sobre la densidad de la población y el precio del agua y vamos a realizar un análisis de regresión para ver si está en lo cierto. En el ejemplo 2 es parecido al anterior, pero además de la densidad de la población, nosotros tenemos el clima, ¿no? Nosotros creemos que la densidad de la población y el clima afectan el precio del agua. También reunimos nuestros datos acerca de la densidad de población y del clima, como pueden ver aquí, y cuál es el precio del agua en cada rato. Entonces ahí también vamos a analizar una regresión para ver si está en lo cierto. El primero, muy importante que todos fijamos que tenemos habilitado dentro de los datos la opción de análisis de datos. Ya si a alguno no le aparece, lo que tendría que hacer es ir a archivo, ir a opciones, ir a complementos, van a ir a complementos de Excel, esta parte de complementos de Excel, y aquí le van a dar herramientas para análisis. Ya, si yo lo tengo el check desactivado, cuando yo vaya a datos no me va a aparecer, pero si yo voy a opciones, voy a complementos, voy a ir y le pongo check, me va a aparecer ahí. Ya, súper importante. Entonces, vamos a empezar. En el ejemplo 1, a mí me dan los datos, ¿no? Yo quiero saber si la densidad de la población afecta el precio del agua, entonces yo reúno ciertos datos para poder evaluar con una regresión si es cierto o no. ¿Ya? Entonces, acuérdense de sus cursos de que ustedes van a tener variables dependientes y variables independientes. Ya la variable independiente van a ser tus variables X que van a predecir una variable dependiente Y. Ya, entonces es importante identificarlas. Ya. En mi caso, como a mí me han dicho que yo estoy viendo la densidad poblacional para poder ver el precio del agua, entonces yo deduzco que mi densidad poblacional es X. Una vez que los tengo identificados, me voy a datos, me voy a la pestaña datos, me voy a análisis de datos y busco entre todas las opciones que me va a dar el Excel, busco la regresión. ¿Ya? Entonces, justo las dos cosas que me piden de entrada es el rango de mi entrada y el rango de mi entrada X. ¿Ya? Entonces, para mi entrada Y voy a coger todos los datos del precio del agua, que es lo que yo quiero predecir, que es mi variable dependiente, y de mi rango de entrada X yo voy a poner todos los datos de la columna de densidad poblacional, que es población entre kilómetro cuadrado, que viene a ser mi variable X, que me va a servir para poder predecir la Y. Voy a colocar que mis datos tienen rótulos, porque estoy seleccionando el título de arriba, y voy a pedir que mi rango de salida sea acá nomás al costado para que todos podamos ver. ¿Ok? Entonces le doy aceptar y me aparece un reporte de regresión. Ya, entonces a todos nos debe haber parecido una columna bastante similar a esta, más o menos porque tal vez alguno lo tenga en inglés, yo lo tengo en español, pero debe ser muy parecido a esto. ¿Ya? Entonces, cuando nos dan este reporte, ¿qué es lo que tenemos que ver? Son básicamente tres puntos importantes. Tenemos que ver mi R cuadrado. Ya, mi R cuadrado, que es mi coeficiente de determinación, va a ser, va a decirme si mi modelo eh, es bueno o no, ¿no? Entonces, básicamente aquí los valores que queremos es que estén entre 0 y 1, ¿no? Y entre más cercano a 1 va a ser mejor para nuestro modelo. Me va a decir que lo va a van a hacer una mejor predicción de la regresión lineal con menos error, si es que es más cercano a 1. Es 0.613, que es un valor con el que se puede trabajar. Y después de eso, yo voy ya al lado de mis variables, ¿no? Acuérdense que esta variable es la que yo he colocado aquí
y me voy a ir a mi probabilidad, que puede que algunos, si lo tiene en inglés, le va a aparecer como p-value. Y aquí yo voy a evaluar si es que el valor que me sale aquí es menor a mi alfa. En este caso, como estamos trabajando a un nivel de confianza del 95%, el valor del alfa es 0.5. Entonces yo quiero que mi p-value, la probabilidad, el estadístico que estoy calculando, mi estadístico del p-value, sea menor a 0.0, menor a alfa. En este caso, como mi población me sale que es 0.07, 0.007 y es menor a mi 0.05, entonces yo puedo decir que mi variable población por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, es significante. Ese es el término estadístico correcto para utilizar en este caso. Significante. Entonces, ¿qué me dice que sea significante? Que yo voy a poder tomar en cuenta su coeficiente al momento de escribir mi ecuación final. ¿Ya? Eh, para poder escribir la ecuación vamos a quitar algunos decimales y en mi caso la ecuación final para mí voy a colocar de referencia que este sea x y yo puedo decir que y, que es lo que yo quiero predecir, que es acuérdense que es el precio del agua, va a ser mi intercepción, que es 0.8562 más el coeficiente que me ha salido en mi modelo 10x, ¿no? Esta es mi ecuación, por favor. Esto es muy importante porque en los laboratorios tienden a hacer su regresión lineal, lo evalúan, me dicen como que sí, sale muy bien. En mi p-value me dice que es menor a 0.05, es significante, pero nunca me coloca la ecuación y no, no puedes decir que has evaluado el modelo hasta que coloques todo. ¿Y de qué me va a servir esto? De que yo voy a poder colocar, eh, por ejemplo, acá el último, un valores x de x que me van a ayudar a predecir una variable y, ¿no? Porque al final lo que yo quiero es que me ayude a predecir algo. ¿Ya? Entonces, acá en el lado del y voy a colocar la fórmula de la ecuación que he colocado acá, que es básicamente decir 0.08652 más multiplicar mi coeficiente por mi variable x. Y acá yo ya puedo jugar con poniéndole, no sé, 288, puedo ponerle 100, puedo ponerle 200, ¿no? 1400 y así yo voy a tener los valores del precio del agua de acuerdo a mi modelo que deberían ir de acuerdo a la densidad poblacional. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es el primer ejemplo. Y luego, lo que deberíamos hacer en el segundo ejemplo es incluir una nueva variable que me dicen que es el clima. ¿Ya? Acuérdense, en el primero ha sido, por así decirlo, un poco más simple porque solamente teníamos una variable, pero ahora vamos a trabajar con dos. ¿Ya? Pero acuérdense que nosotros vamos a hacer las regresiones lineales vamos a hacerlos con números, ¿no? Para poder, acuérdense que al final tenemos que escribir una ecuación. Yo no puedo escribir como que cálido por 10, ¿no? Entonces, para poder facilitar un poco el análisis, vamos a reemplazar, como en este caso, sencillo, solamente está la opción de cálido y frío, vamos a ponerle un valor de 1 cuando sea cálido y 0 cuando sea frío, ¿no? Como decir, como que presencia de calor, ausencia de calor, ¿no? Un símil de esa manera. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista operativo, la única diferencia es que cuando vayamos otra vez a análisis de datos y cuando hagamos la regresión, cuando yo escoja mi variable i va a ser en realidad lo mismo, vamos a escoger la columna que dice precio de agua, pero cuando yo escoja mi rango de entrada de x voy a escoger dos columnas, dos, porque antes yo tenía una variable x y ahora tengo dos variables independientes que me van a ayudar a predecir mi variable es i. Ya, voy a colocar de nuevo por aquí de salida y le voy a dar a
aceptar, ¿no? Acuérdense que acá tenemos dos variables X y tenemos mi variable Y de salida. Ya. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el ejemplo anterior. Nos fijamos en el coeficiente ajustado, sale check, ¿no? ¿Por qué? Porque le podamos dar un check. ¿Por qué? Porque está 0 y 1, ¿no? Está cercano más al 1 que al 0, entonces podemos decir que es un valor con el que se puede trabajar. Y vamos a la parte inferior donde vamos a evaluar mis estadísticos, ¿no? De probabilidad, mi p-value. Como nosotros dijimos en la parte anterior, yo quiero que sea menor a mi alfa. Mi alfa es de 0.05. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a un nivel de confianza del 95%. Y de nuevo veo que mi variable población de kilómetro cuadrado es significante. Lo es, ¿por qué? Porque veo que mi valor es de 0.0073, ¿no? Veo mi percepción, está bien, la intercepción está correcta, y veo ya el clima, pero con el clima acá pasa algo distinto a la parte anterior. Acá veo que es mayor a mi alfa, entonces yo voy a decir que mi clima como variable no es significante. ¿Eso qué significa? Que si yo agarro y quiero hacer mi ecuación y yo pongo como que y va a ser, vamos a ponerle nuevas variables para poder guiarnos a este que sea x1, debajo que sea x2, y hago esto porque es un error que se comete bastante. Si yo agarro y digo, ya voy a hacer mi nueva ecuación de ecuación lineal, ¿no? Que va a ser y va a ser igual a intercepción, que es 0.7733, le agarro mi primer coeficiente 10x1 más mi segundo coeficiente, que es 0.22 por x2, estaría incurriendo en un error. ¿En un error por qué? Porque yo mismo estoy diciendo en mi evaluación que no es significante. Y si yo lo estoy colocando acá, estoy cometiendo un error. En este caso, yo veo que esta variable para mi modelo no sirve, le doy como que lo oculto, no lo considero y vuelvo a correr mi modelo de regresión lineal solamente con mi variable significante, ¿no? Que en este caso sería básicamente hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿no? Con el resultado que ustedes ya conocen. ¿Ya? Entonces, ese sería más o menos el approach que deberían tener para realizar un ejemplo, un ejercicio, un caso de regresión lineal, ¿no? Recapitulando un poco, identifiquen sus variables X y ¿para qué? Para que cuando ustedes vayan al Excel y pongan la regresión, puedan colocar sus datos de entrada. Les va a colocar un reporte. Cuando vayan al reporte, fíjense en las partes claves, que es el coeficiente de determinación, mi estadístico de probabilidad o el p-value, ver que cumplan con la condición, en este caso al 95% es de que sea menor a 0.05. Hago mi ecuación solamente con mis valores que sean significantes, y con eso yo puedo agarrar y predecir nuevos valores, ¿no? De acuerdo a lo que yo estime. ¿Ya? Eso es todo, espero que les haya servido. Cualquier duda, no duden en escribirle a su profesora.